Muy buenas tardes, amigos. Sean bienvenidos a un evento más de la Sociedad Bastiat, capítulo Venezuela. Hoy en formato conversatorio con nuestro amigo José Mata. José Mata es venezolano, está haciendo vida en Perú en los actuales momentos y él nos trae una propuesta hoy en la cual nos va a detallar en qué consiste el Foro Liberal de América Latina y el movimiento 5 Reformas que ellos desde hace tiempo llevan a cabo. Somos la Sociedad Bastiat Venezuela. El día de hoy estaremos entrevistando dos de los fundadores y directores del capítulo, este servidor Luis López y Leonardo Brito, con la entrevista a José Mata. Antes de comenzar, quiero hacerles referencia un poco a nuestras redes sociales para que nos sigan. Tenemos un trabajo bastante activo por esas vías. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter por @BastiatBZLA. Y además los invitamos a que se suscriban y nos sigan en nuestro canal de YouTube, en el cual podrán tener acceso a los videos de los eventos anteriores. Allí podrán ver algunos de los talleres de formación que hemos hecho en nuestro programa de emprendimiento, que iniciamos desde octubre del año pasado, y asimismo también están las grabaciones de las conferencias del ciclo El Milagro. El ciclo El Milagro es un ciclo de conferencias en el cual hemos dado ejemplos de países que se han recuperado de profundas crisis políticas y económicas, países, por ejemplo, como la Alemania de la posguerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, Japón. También hemos analizado, por ejemplo, el caso de Chile y Perú, que implementaron reformas económicas que significaron su recuperación económica. Y también, por ejemplo, el caso de Argentina, cuando implementó su caja de conversión en la década de los 90. También tuvimos el ejemplo de Polonia, otro interesantísimo caso que pueden ver en nuestro canal de YouTube. Bienvenido, Leonardo, ¿cómo estás? ¿Qué tienes para darle introducción a este evento del día de hoy? Hola Luis, ¿cómo estás? Claro que sí, es un placer para mí estar con ustedes y para presentarles a José Mata. José Mata es un muchacho bien emprendedor, lo conocí acá en Perú. Él es uno de los más fuertes proponentes que he conocido de las 5 reformas, de este movimiento latinoamericano de 5 reformas. Forma parte del Foro Liberal de América Latina, del cual nos va a hablar un poco también y tiene varias ideas. Él es uno de los que considera que los liberales debemos dar el salto de las ideas a la política y ellos tienen algunas estrategias para hacerlo. Y bueno, y vamos a estar conversando con él. Bien, muchas gracias, Leonardo. Les ruego a los asistentes que por favor mantengan su micrófono en mute, en silencio, para que los sonidos ambientales no interrumpan la exposición de José. Bueno, José, bienvenido. José, como les dije, es un compatriota nuestro, un amigo venezolano que está haciendo vida en Perú desde hace un tiempo. Háblanos un poco de ti, José, para entrar en contexto a las personas, brevemente unos minutos, ¿ok? ¿Cuánto tiempo tienes en Perú? ¿Qué has hecho desde que llegaste allá con este tema? ¿Cómo empezaste a relacionarte con este tema de las 5 reformas y el Foro Liberal de América Latina? Y bienvenido, Hola, por supuesto, y gracias claro, por sí, estar acá con muchas nosotros. gracias. Sí, muchas gracias por su invitación, primeramente. Eh, y bueno, gracias a la oportunidad que me dan para compartir un poco de las 5 reformas, ¿no? Y bueno, también de mi parte. Bueno, para responder a tu pregunta, Luis, aproximadamente hace 3 años salí huyendo de Venezuela porque es la realidad. Y bueno, en Venezuela ya había conocido las ideas del liberalismo clásico. Un amigo me las presentó. Bueno, a partir de ese momento empecé a investigar, empecé a estudiar. Anteriormente a eso estaba estudiando en la Bolivariana porque quería saber el problema que estaba pasando en mi país. Una situación muy profunda, porque yo como joven quería ver por qué tanta crisis y obviamente creo que no busqué el lugar indicado, ¿no? Entonces, claro, un amigo me presentó, o sea, estas ideas también con una muy buena cosmovisión bíblica, y fue donde empecé a investigar y empecé a relacionarme con algunos profesores muy conocidos en Latinoamérica. Y al salir de mi país, fui en dirección a buscar un gran amigo y profesor. Él es llamado José Luis Tapia. Me acerqué a él
y empecé a estar más cerca de él, ¿no? O sea, para ser instruido en esta doctrina. A partir de allí, bueno, me empecé a reunir con ellos, empezó a salir un buen proyecto, un buen movimiento de partido, hasta el día de hoy, bueno, tiene muchos seguidores, y actualmente, bueno, me encuentro aquí en Perú, trabajando con ellos y también trabajando con un amigo, que se llama Jorge Méndez, que también tiene un pequeño movimiento político que se llama el Partido Liberal Creemos. Entonces, claro, pero personalmente me encuentro trabajando en un ministerio muy hermoso, es un ministerio cristiano. Me encuentro trabajando con niños, aproximadamente 200 niños. Soy educador en la parte cristiana, enseño el evangelio. Y bueno, mi gran anhelo, ¿no? Es prepararme política, económica, social, en la parte, conocer en parte del derecho también, y también formarme en la parte teológica para poder ayudar a nuestro país, ¿no? Que está pasando esta gran crisis ideológica, que el socialismo ha penetrado. Entonces, esa es parte de mi pequeña historia, cómo estoy, o qué estoy haciendo acá en el Perú. Y bueno, Para las muchas personas gracias. que, sí, bueno, siempre a la orden, esta es tu casa, José. Y Igual gracias. tenemos que seguir adelante para seguir haciendo eventos a futuro. Mira, una pequeña definición para las personas que nos oyen, que hablaste de liberalismo clásico. Para ti, ¿qué es eso de liberalismo clásico? ¿Cómo lo defines? Mira, el liberalismo clásico, yo primeramente quiero dejar en claro que el liberalismo clásico es conocido como una doctrina, o sea, como una doctrina, más no como una ideología. Así lo define un autor que llaman Ansel Kaiser. Y también hay que darnos cuenta que el liberalismo clásico es un programa de investigación para entender la fuerza que da forma a la evolución social. Es decir, nosotros a través del liberalismo clásico podemos estudiar cómo prosperan las personas, o sea, a través de la acción humana, o sea, cuáles son los límites de los gobiernos, cuáles son, qué es la propiedad privada, qué es el libre comercio. Entonces, ahora, el liberalismo clásico se distingue porque esto es muy fundamental. No podemos decir el liberalismo clásico es una idea desubicada, ¿no? No, el liberalismo clásico lo conocemos con sus tres columnas, o con sus sí, sus tres columnas, Pilares. ¿no? Sí, o sus tres pilares, gracias, que lo conocemos como el gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. En los planos político, económico y social. También, claro, nosotros tenemos que destacar que estas son también premisas de la parte conservadora. Es decir, que actualmente nosotros aquí en Latinoamérica nos llamamos liberales clásicos, tenemos estos principios, pero también cabe destacar que en la parte de los Estados Unidos y en otros lugares es conocido como los conservadores, ¿no? Ahí puedes tener un Ron Paul, entre otros profesores. Entonces, ahora, esto para mí es el liberalismo clásico. El liberalismo clásico tiene tres pilares: gobierno limitado, libre mercado y propiedad privada. Entonces, ahora, cuando nosotros o se estudia el liberalismo clásico, claro, es otro tema, ¿no? Lo que es las 5 reformas, nosotros podemos hablar claramente cómo se materializan estas ideas en el proyecto de las 5 reformas. Que, claro, no sé si puedo acceder a la parte de las 5 reformas de una vez, o quieres que te ¿Quieres diga. que comparta la pantalla con la lámina que me enviaste? Mira, puedes compartirla, sí, comparte pero todavía no la comparta, vamos a esperar un Ok. momento. ¿Quieres dar un paneo general? Quiero dar para antes de entrar allá, ¿no? Sí, Ahora, a ver si te voy siguiendo la idea. Tú ya, dices entonces que a través de las 5 reformas se puede permear o se puede materializar la doctrina del liberalismo clásico en una sociedad, esa cosmovisión que pudiese claro, ser sí. nueva. Mira, claro, exactamente. Esta es la doctrina del liberalismo clásico. Se materializa, esta doctrina se materializa. Y, por ejemplo, quiero dar un panorama en estos minutos, ¿no? Por ejemplo, para seguir a otros puntos. Por ejemplo, las 5 reformas se llevan a la acción. Las 5 reformas
las ideas las ideas del liberalismo clásico se materializan y se llevan a las 5 reformas. Se llevan a las 5 reformas y estas se llevan a la acción. Y bueno, a través de partidos, nosotros entendemos que son a través de los partidos, que son entes de transformación cultural. Y como quiero resaltar acá, ¿no? Para los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar, que nosotros estamos a favor, o sea, tenemos tanques de pensamiento. En esto tenemos el tanque de pensamiento del liberalismo clásico y la Academia de Ciencias Cristianas, que se pueden encontrar en Internet, pero no simplemente nos quedamos en la doctrina, ¿no? En la filosofía como tal, sino es que la llevamos a la acción. O sea, la llevamos a la acción a través de partidos, a través de los políticos, para que se pueda ejecutar esta doctrina. O sea, vendría a ser como un ente articulador entre la academia y los tanques de pensamiento, el lugar donde se desarrollan las propuestas a nivel de ideas, y los partidos políticos. Allí estaría en el medio entonces el centro del liberalismo clásico. Exacto, sí. Es decir, mira, yo te voy a mostrar, por ejemplo, la primera columna del liberalismo clásico es el gobierno limitado. En esta tenemos lo que es la primera reforma, la reforma política. Cuando nosotros estudiamos la reforma política, ¿qué hace la reforma política del primer pilar del gobierno limitado? O sea, pone el gobierno en su lugar. O sea, ¿cuáles son las funciones naturales? Y quiero enfatizar aquí, ¿cuáles son las funciones naturales del gobierno limitado? Son 3: justicia, seguridad y obras públicas. ¿Qué hace el segundo pilar del liberalismo clásico? Que es libre mercado. Bueno, la segunda reforma. La segunda reforma es economía libre. ¿Qué hace acá? Bueno, se derogan todas las leyes malas y se abre el comercio. Es decir, para que hayan impuestos bajos, para que haya un solo impuesto, único, uniforme, universal, y la gente pueda emprender a través de la acción humana lo que es la economía libre. Y las otras 3 reformas, que tienes la educación, la salud y tienes la jubilación y pensiones. Entonces, que esta es la tercera columna del liberalismo clásico que podemos llamar la propiedad privada. Entonces, es como ¿Qué conceptualizas como leyes malas, José? Mira, Estamos hablando con José Mata. José Mata es nuestro entrevistado del día de hoy. Estamos haciendo un conversatorio, conversando sobre el centro del liberalismo clásico y la propuesta de las 5 reformas. Entonces, leyes malas, José. Mira, las leyes malas son aquellas que intervienen, que no permiten que puedan funcionar, o sea, pueda funcionar libremente lo que es en la parte económica o en la parte política. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Venezuela, ¿no? En Venezuela se dice comúnmente que el problema es el bloqueo económico. Y sí, hay un pequeño, bueno, no se puede decir, hay un bloqueo, hay políticas extranjeras, pero en ciencia cierta, lo que Venezuela no le permite progresar son la gran cantidad de leyes malas que no hacen que la acción humana se pueda dar libremente. Por ejemplo, ¿puede un venezolano comprar un producto con libertad? O sea, o comprar productos en el exterior con libertad. No puede hacerlo libremente. O sea, hay una cantidad de leyes que no le permiten, y esto lo que hace es empobrecer al ciudadano. Entonces, tenemos leyes malas en la política, tenemos leyes malas en la economía, tenemos leyes malas en muchas organizaciones que no permiten que esto avance. Entonces, por ejemplo, vamos a poner no sé si conoces la ley dumping. O sea, esto es una ley que aquí en el Perú actualmente está. O sea, hay un tratado de comercio. Claro, el tratado de comercio no es igual que libre comercio, pero el Perú actualmente tiene un tratado de comercio con China. Cuando tú quieres traer un producto de otro país a este país, esa ley que está no permite que tú puedas vender por debajo del producto que está vendiendo el empresario. Es decir, que el Estado te cobra un arancel
y quiero ser claro acá, un arancel para que tu producto llegue al precio que el empresario está vendiendo actualmente en el Perú. Entonces, no hay libertad. Eso es una ley mala. Eso hay que derogarlo. ¿Por qué? Porque eso afecta al ciudadano. El ciudadano necesita que la José, una importación, pregunta. ¿ya? Una pregunta, José. Para tú derogar leyes necesitas un Congreso, por lo menos la Sí. mayoría simple de un Congreso. Entonces, ¿cómo pretenden ustedes llegar y derogar eh, de un solo plumazo, sabiendo todo el proceso y la burocracia, sobre todo en los países como los nuestros, que conlleva varias sesiones, varios debates, hablar de una ley? Entonces, imagínate derogar varias leyes. ¿Cuál es el proceso? Porque eso suena, no sé si suena dictatorial, pero suena como muy simple, como plumón y cuenta nueva, ¿no? ¿Cómo ustedes dirían, bueno, vamos a llegar y vamos a hacer esto y vamos a eliminar todas las leyes, ¿no? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo ocurre en el mundo real? Mira, interesante. ¿Me puedes colocar la lámina del Foro Liberal de América Latina, la hoja Sí, de cómo ruta? no. Ahí Sí, vamos, ahí colócala, por vamos. favor, sí. Avísame, confirma que cuando ya la vean, es una lámina un poco, Sí, tendré que explicarla como está numerada para que las personas que nos ven hagan referencia al número, ¿no? Para que la claro, sí. persona, ajá, adelante, creo que ya lo ven, ¿no? A ver, creo que sí, ya. O sea, por ejemplo, el Foro Liberal de América Latina tiene una hoja de ruta. Tiene una hoja de ruta, ¿no? O sea, las primeras bases o las bases son el Centro de Liberalismo Clásico, el Foro Liberal de América Latina, que es donde está toda la estructura, y la Academia de Ciencias Cristianas Políticas, ¿no? Está el movimiento Cinco Reforma, o sea, está el movimiento Cinco Reforma, pero en el segundo punto hay algo que se llama la incubadora. Aquí nos habla de formación, pequeños grupos de movimiento que se forman, se están formando para conocer lo que son las narrativas, ¿no? Las propuestas. Nosotros tenemos algo que se llama el método de FOPRA, que se llama formación, organización, propaganda, recaudación y la acción política. Tenemos hitos en el camino, operadores, aquí quiero leer un poco, no se ve muy bien, operadores políticos eficaces, crecimiento, desarrollo, visibilidad, piso de una masa crítica de opinión, logros de apoyos estratégicos, presencia a la agenda pública, influencia en el cuadro político, capacidad de la movilización de prensa. Cuando nosotros tengamos toda esta estructura, ¿no? O sea, es una base, o sea, nosotros no pretendemos ir al Congreso y llegar a hablar simplemente pistoladas, ¿no? Como dicen en Venezuela, sino prepararnos como políticos para nosotros entrar en el debate. ¿Por qué? Porque en Venezuela se ha perdido lo que es el debate de la política. O sea, nosotros prácticamente lo que tenemos es politiquería. O sea, prácticamente se habla no de las políticas públicas que son necesarias para tratar en un país. En este caso, en temas de la economía y en otras áreas, ¿no? Entonces, lo que nosotros pretendemos es hacer una consulta popular, porque es verdad, tú dices, Leo, ¿cómo ustedes piensan cambiar esto? Bueno, a través de la acción política se piensa hacer una consulta popular, o sea, pedirle a la gente, o sea, pedirle a la gente si quiere seguir con el sistema actual, o sea, si quiere seguir con el sistema actual de el estatismo o seguir con el mercantilismo o tener el capitalismo para todos o libre mercado. Eso es lo que nosotros queremos Pero hacer. pero esa consulta sería después de llegar al poder o previamente, porque si a No, ustedes lo se llegan puede hacer, a claro, elegir, sí. porque ¿Cómo? se sobreentendería que si ustedes los eligen, ya como representantes parlamentarios, es porque ya la gente está de acuerdo con esa propuesta. Claro, por supuesto. No es un trabajo, no estamos hablando de un trabajo a corto plazo, es un trabajo a largo plazo. Por eso es la formación política. O sea, en Venezuela actualmente no hay políticos. Cuando hablamos de los políticos que hacen política de verdad. Por ejemplo, tú actualmente ves los políticos en Venezuela y no entran al cuadro de la derecha, sino están, o sea, de la izquierda a la izquierda están, de la izquierda a la izquierda y de la izquierda de la derecha.
o sea, de la derecha a la izquierda, corrijo. Entonces, no tenemos políticos. Entonces, cuando nosotros tengamos un cuadro de políticos bien formados, o sea, y a través, haciendo política a través de los partidos, o sea, se hace una campaña, se hace una campaña nacional para la consulta popular. O sea, se pide a las personas si quieren un cambio de sistema, una transición, o sea, del estatismo, o sea, al capitalismo, ¿no? Entonces, ¿Y cómo, es cómo, allí, ajá. ajá, dime, Sí, bueno, disculpa que te ataje, pero es que no, dime. quería preguntarte, ¿cómo le puedes tú aclarar a un joven venezolano, ok, que por ejemplo vea mucho el canal del Estado y escuche el discurso en donde se dice que estos dirigentes políticos de oposición son la derecha extrema o son los burgueses o los capitalistas que quieren llevar a Venezuela a un retroceso y dejar atrás las conquistas que el pueblo ha conseguido? ¿Cómo tú, por ejemplo, cómo le explicarías a un joven eso que estabas mencionando hace unos minutos, donde mencionas que los políticos que hay todos son de izquierda? Bueno, muéstrame la otra lámina para que te des cuenta, por favor. Muéstrame la otra lámina porque es muy Ah, importante. sí, Sí, la otra esa sí lámina. te pido que me des unos minutos mientras la descargo, ¿ok? Porque pensé que Eh, solamente, pero ok, dame unos segundos mientras lo hago. Pero si quieres sí, ir explicando con esta. sí, lo que sí nosotros queremos es eso, pues bueno, mientras que la descarga me dice, pero nosotros lo que Ujú. queremos es eso, es hacer una consulta popular y bueno, y así derogar las leyes malas, ¿no? O sea, nosotros tenemos un catálogo de leyes malas para derogar, o sea, Tienen sus este, propuestas ya bien, o sea, entiendo que ahora van por el paso número 3, ¿no? Que sería el método FOPRA. O sea, exacto, todavía, ok, pero ya tienen, me imagino que por escrito o en internet, en algún sitio, todo con lo que van a suplantar lo anterior, ¿no? sí, todo, mira, la hoja de ruta es una forma que nos demuestra cómo salir del socialismo y entrar al libre mercado. O sea, esta hoja de ruta es la antítesis del Foro de Sao Paulo. Nosotros lo que queremos es revertir lo que ya nosotros, o sea, o el mal que tenemos en Latinoamérica prácticamente, ¿no? Eh, para poder cumplir estos objetivos. Si estamos por la parte, el punto número 3, estamos en la formación. Actualmente no tenemos en Venezuela políticos, hay movimientos, pero dentro de lo que es el cuadro político actualmente, dentro de la asamblea, dentro de estas organizaciones, no hay políticos de verdad. O sea, si tú muestras el cuadro que yo te pasé de izquierda a derecha, yo quiero demostrarle a los jóvenes con ese cuadro por qué en Venezuela no tenemos políticos de verdad. O sea, no tenemos políticos de verdad. Entonces, claro, la idea es derogar las leyes malas para después hacer la gran devolución. O sea, la idea del proyecto de las 5 reformas es devolver a las personas poderes, recursos y funciones que se le han quitado, ya que tenemos un Estado muy grande. Ese es el punto, que en Venezuela se le ha quitado las libertades, las funciones y los recursos a los ciudadanos. Y nosotros queremos a través de este proyecto limitar el gobierno a través de la reforma número 1, que es la política, para ponerlo en su lugar de justicia, seguridad, obras públicas, y que en la segunda reforma se abran los mercados porque la primera y la segunda reforma son muy importantes dentro de estas 5 reformas, ya que si tienes una economía libre pero no tienes un gobierno limitado, ¿cómo permites que este libre comercio se mantenga? O sea, entonces estas 2 reformas son muy importantes. Entonces las otras 3 reformas entran en lo que es el pilar número 3 del liberalismo clásico, que es la propiedad privada. O sea, las 3 reformas que son educación, salud, jubilación y pensión. Aquí está el cuadro, ya estoy compartiendo la pantalla, José, Sí, no, para, sí. para esa Discúlpeme por las láminas, explicación. ok. Miren, por ejemplo, actualmente en nuestro país, nosotros no tenemos derecha. O sea, dentro de lo que es la parte electoral, ¿no? No tenemos partidos dentro de este cuadro de la parte de la derecha. Por ejemplo, nosotros lo que tenemos en Venezuela es la izquierda. Izquierda de izquierda, izquierda de derecha. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, los partidos proponen justicia, seguridad, infraestructura pública, pero también
proponen salud, educación, agricultura, trabajo, mujer y poblaciones, o sea, a través de meterse en estos lugares, ¿no? Mujer y poblaciones vulnerables, energía y minería, comercio exterior y turismo, economía y finanzas, cultura, ambiente, deporte y producción. Todos los partidos que están actualmente en Venezuela están dentro de este cuadro, del lado de la izquierda. Del lado de la derecha, nosotros tenemos más mercado, menos Estado. Tenemos liberalismo, seguridad, justicia e infraestructura. ¿Hay partidos en Venezuela que propongan estas políticas? No la hay. Infraestructura, pero esta infraestructura es carreteras y alumbrado público. Exactamente. ¿O Infraestructuras, okay. Sí. Es importante aclarar Ya, gracias Leo. Sí, infraestructura es para hacer una interconexión de todas las carreteras. O sea, no se niega de que venga una empresa privada y pueda también invertir en carreteras, sino que el Estado en lo que es en la parte de las obras públicas, hablamos de carreteras, puentes, para interconectar todas estas vías que puedan llegar a los espacios, claro, donde puedan entrar todas estas, las personas puedan interconectarse, ¿no? Ahí el mercado crecería también, ya que hay vialidades hasta donde el mercado puede llegar. Pero volviendo acá al cuadro de la izquierda, ¿no? Leo y Luis, es muy importante saber que nosotros tenemos ideas comunistas, ideas socialistas en toda Latinoamérica, no simplemente en Venezuela. Porque, por ejemplo, si tú lees el segundo capítulo del panfleto comunista de Carlos Marx y Engels, hay 10 políticas que proponen estos hombres, ¿no? Carlos Marx y Engels, déjame ver si lo tengo por acá. Son 10 políticas públicas que proponen ellos. O sea, que nosotros nos damos cuenta, o sea, nos damos cuenta que tenemos socialismo, tenemos comunismo, y son políticas que nos han hecho daño, o sea, nos han vuelto un Estado grande, muy obeso. Por ejemplo, esas 10 políticas que propone el marxismo, una es la reforma agraria, el impuesto progresivo, el impuesto a la herencia. También tienes la nacionalización de granos, sí, la nacionalización de grandes empresas extranjeras y la confiscación de propiedades privadas por motivos de bien común. También tienes el punto número 5, que es el Banco Central, es decir, la banca centralizada. También tienes el Estado llevando a cabo... Háblanos de eso, háblanos un poquito de qué propone las 5 reformas, por ejemplo, con el Banco Central de Venezuela, que eso es uno de los cáncer que tiene Venezuela, ¿no? ¿Qué harían ustedes en política monetaria? Interesante. Oye, es interesante, Leo, porque, bueno, nosotros proponemos eliminar el Banco Central de Venezuela. O sea, queremos tener el patrón oro, movernos por el patrón oro, que es una moneda que tiene respaldo, o sea, respaldo en el oro. Es una especie de política que le da la confianza a la persona para que pueda invertir en la moneda más confiable que ellos deseen. Por ejemplo, para dar un pequeño ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una de las políticas que tiene Panamá es una política en torno a la banca que le ha ayudado mucho para mantenerse claro, no estoy hablando simplemente me estoy enfocando en la parte de la banca, ¿no? Que le ha permitido al panameño a que pueda escoger la moneda con que ellos se sientan confiables. Entonces, nosotros al eliminar el Banco Central, pretendemos darle a la gente en qué monedas ellos pueden comercializar, sea en el dólar. Que eso, disculpa que te ataje, pero lo veo un poquito complejo, ¿no? Porque el tema es que el patrón oro no lo sigue ningún país en los actuales momentos. Y tendrías que primero empezar a venderle esa idea al país que controla el patrón en la actualidad, que es los Estados Unidos de Norteamérica. Porque el patrón que rige en los actuales momentos es el patrón dólar, ¿ok?
Claro, sí, pero igualmente las personas en su parte privada se le da esa confianza de que ellos puedan escoger las monedas que ellos deseen. O sea, si quieren trabajar con el dólar, que trabajen. Si quieren trabajar con otra moneda, que trabajen, pero no es una moneda que le impone el Estado. No es una moneda que centraliza el Estado a través del Banco Central, ya que el Banco El Central a curso través de esta forzoso política, se llama eso, creo, el sí, curso forzoso. sí, curso Y forzoso, sí, si, a través, y si por ejemplo, alguien quisiera implementar unos panalitos, como hizo la gente del 23 de enero, los colectivos con la comuna, y hizo su propia moneda, ¿cómo el movimiento 5 Reformas apoyaría ese tipo de política monetaria impuesta por bueno, un sí. sector de Es la una sociedad? moneda que, si es una moneda que genera confianza y la demanda la gente, bueno, es una moneda que ellos han decidido obtener, pues. Pero no es un curso forzoso, como dice Leo, no es el Estado que le impone que trabajen con esta moneda, como actualmente tenemos en Latinoamérica y parte del mundo. O sea, no es el Estado que le dice, mira, tú tienes que tener esta moneda y bueno, tienes que hacer comercio con esta moneda. Es la misma persona que demanda su moneda. Actualmente, bueno, como te comentaba, los panameños tienen una política de lo que es la banca, que ellos no es porque le han impuesto el dólar, sino porque ellos han escogido el dólar. Hace poco me enteré que en su constitución había leído parte de eso, que al ellos privatizar la banca, o sea, a ellos devolver la banca en la parte privada, la gente tuvieron la oportunidad de montar un banco donde se estaba depositando oro, ¿no? Bueno, eso no prosperó porque la gente no lo demandó, la gente demandó el dólar, ¿no? Como tal. Entonces, pero no es una obligación del Estado no es una imposición del Estado a la gente que diga tienes que utilizar el dólar o tienes que utilizar esta moneda para poder tener o comercializar, ¿no? Como actualmente O nos sea, hacen en Venezuela. una pregunta. O sea, ustedes también propondrían cambiar la constitución, porque ¿qué pasaría Mira, si, por ejemplo, hace las 5 reformas y luego llega otro político o llegan otras personas y echan atrás todo esto? O llegan, bueno, con lo que pasa en Venezuela generalmente, ¿no? Llega alguien y entonces hay gente que, por ejemplo, se dice que la constitución venezolana no permite muchas libertades, ¿no? A la gente y le da muchos poderes al presidente, ¿no? ¿Tú qué opinas o qué opina la gente de 5 reformas sobre reformar la constitución en sí mismo, ¿no? mira, sí, claro que sí. Actualmente nuestra constitución en Venezuela es una constitución socialista, ¿no? Claro, obviamente sí hay leyes que se pueden rescatar, pero la idea de la consulta popular es para eso. O sea, nosotros, hay que recordar algo, que nosotros, como tal, el monarca en sí ha hecho mucho daño, ¿no? En este caso el tirano, en Venezuela, pero como tal es el sistema. Entonces, el sistema que tenemos es un sistema socialista, un sistema comunista, con muchos principios basados en el panfleto comunista de Carlos María Engels, en el segundo capítulo, sus 10 puntos, que es muy importante. Nosotros a través de esa consulta popular, nosotros queremos reformar la Constitución, queremos hacer reforma, pero es a través de un programa, de un proyecto, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros queremos tener una reforma muy importante, que es la reforma política? Porque en esta reforma política se pondría al gobierno en su lugar, pero es las personas, son las personas que tienen que, a través de, de estas propuestas, votar, pues, votar. O sea, nosotros creemos que los partidos son entes de transformación cultural, que los políticos son necesarios para el debate dentro de una asamblea, para debatir de lo que son las políticas públicas como economía, leyes malas, o sea, cosas que no se discute actualmente en Venezuela, sino otras cosas que no tienen que ver con estos puntos. Y se limitaría el gobierno bajo una república protegiendo la vida, la propiedad y la libertad de las personas. Tengo Entonces, claro, sí, sí, tengo tres ¿ah? preguntas, José. Volví a colocar la lámina porque no quiero que dejes de decir algo que quieras resaltar sobre esa hoja de ruta de 8 pasos
como pueden ver en sí. pantalla. Algo que quieras resaltar, pero también quería, antes de eso, saber si en cuanto a la forma de Estado tienen algún planteamiento, ¿no? Porque he escuchado el tema de poner al gobierno en su lugar, pero no sé si ustedes han planteado algo sobre, por ejemplo, un modelo federal de Estado, ¿ok? O simplemente es restarle facultades al gobierno y que quede con la forma centralista que hay. Esa es la parte que no he escuchado, ¿ok? Tampoco he leído en algunos materiales que he revisado hace tiempo de las 5 reformas, ¿ok? Y finalmente, luego de esas dos preguntas, bueno, de mi lado, ¿no? No sé si Leonardo quiera conversar sobre otra cosa, que también cómo los contactan las personas que puedan vernos, los que están ahorita en vivo, más las personas que van a ver la grabación, ¿ok? Entonces, José, forma de Estado, ¿cómo tienen algún planteamiento sobre eso? ¿Han desarrollado alguna idea al respecto? Sí, nosotros, bueno, actualmente lo que he podido estudiar es que esperamos tener un Estado descentralizado, una especie de federación, municipios con autonomía, donde puedan regirse a través de una constitución, claro, una constitución no con muchas leyes, sino con pocas leyes, pero es un sistema de federación, o sea, donde los municipios, los gobiernos tengan su autonomía, ¿no? A través de políticas públicas. Ese es nuestro modelo, no tenemos un planteamiento de un gobierno eh, centralizado, o sea, no lo tenemos, no lo tenemos. Perfecto. Bueno, antes de que pases a la lámina, si quieres resaltar algo más que haya quedado por fuera de la Sí, conversación, bueno, no, lo que te quería decir. sí, que quiero invitar a las personas que nos están escuchando, si tienen alguna pregunta para José, nuestro entrevistado el día de hoy, José Mata, la pueden hacer a través de la ventana del chat, ¿ok? Entonces, por allí esperamos. Entonces, adelante, José, con la lámina. Y no, claro, porque estoy viendo que el tiempo va avanzando rápido, ¿no? Entonces, sí, nosotros lo que queremos es eso, hay un catálogo que tenemos registrado, bueno, donde nos habla de todas las leyes malas que hay por derogar. Bueno, a través de este proyecto tenemos lo que es la gran devolución, o sea, devolver poderes, funciones y recursos a los ciudadanos, o sea, y bueno, implementar lo que son las 5 reformas. Y también aparte, la reforma número 8, lo que son las reformas particulares, que esas ya son las reformas, las que tomamos nosotros, ¿no? En nuestras distintas áreas de vida. Eso es lo que quería resaltar con esa hoja de ruta, que para nosotros es muy importante. Por ejemplo, actualmente, las 5 reformas lo que han hecho es que han materializado las ideas del liberalismo clásico, la han convertido en este proyecto, ¿no? Entonces, es un proyecto muy codiciable, pero bueno, actualmente hemos visto resultados en otros países, o sea, en otros países que están aplicando medidas liberales. Entonces, José, una actualmente... pregunta. Eh, eh, Dicen que aquí estoy leyendo en la Gran Devolución que parte de las 5 reformas es la educación, la atención médica y las jubilaciones y pensiones. Me imagino que la atención médica privatizarías la salud, pero en educación, ¿qué harías? Porque ¿En hay la qué? muchas, en la educación, por ejemplo, ¿nos puedes explicar cuál es el plan que ustedes tienen para la educación? Porque, ¿qué pasaría con todas esas madres que, por ejemplo, tienen a sus hijos en escuelas públicas y no pueden pagar una matrícula? O, por ejemplo, en el caso de los viejitos, las jubilaciones y pensiones, para que la gente no te diga desalmado, ¿no? No, por ejemplo, en el caso de Venezuela, eso es prácticamente algo muy grande, ¿no? Ya que hemos tenido educación pública por muchos años, ¿no? Mira, el tema de la educación eh, no es quitar la educación pública, porque la educación pública va a haber, o sea, todo, a través de aquellas obras de caridad, donaciones, todo aquel que quiera dar educación pública la puede dar libremente. Lo que nosotros pretendemos quitar es la educación estatal. O sea, ¿por qué quitamos la educación estatal y la ponemos en las manos privadas? Porque queremos que el Estado no enseña, sino adoctrina. Y entendemos que estamos en países heterogéneos y no homogéneos. Creemos que el Estado no puede implementar un pensum para todos por igual. Nosotros creemos que al devolver esto a las personas, a través de la oferta y la demanda que se generen universidades, colegios,
van a encontrar mejores beneficios en temas de educación. Por ejemplo, los más pobres, claro, cuando hablamos de los pobres, no estoy hablando de pobres en demasía. Cuando ya tengamos una transición del socialismo al libre mercado o el capitalismo liberal, ¿van a haber pobres? Claro que sí. A estas personas se le van a dar lo que es llamado el voucher, o sea, tarjetas o bonos para que ellos puedan escoger las instituciones donde ellos quieran estudiar. Pero esto va a promover el comercio. Entonces, actualmente, obviamente nos podemos ubicar en Venezuela, entendemos que la educación pública no es buena, o sea, la educación estatal, ¿no? No es buena. La educación estatal está adoctrinando a los niños, a los jóvenes, a las personas, y por eso entendemos que este es un peligro que el Estado tenga la educación. ¿Por qué? Porque no puedes estar un político con sus ideas, querer implementar a través de la educación todo lo que piense. Por eso es que en Venezuela los presidentes anteriores tomaron mucho control de esto y mira lo que estamos pasando hoy. Entonces, sí, la gente va a tener educación pública, claro que sí, aquellos que quieran dar educación eh, 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 a través de donaciones, etcétera, etcétera. También vamos a tener los programas, va a haber muchos programas de homeschooling, o sea, mucho estudio en casa, va a haber mucha oferta, y nosotros tenemos comparaciones con países donde hay o se promueve la educación privada y también está esta ayuda del voucher, ¿no? Vemos esta política que se ha aplicado en otros países y ha funcionado. ¿Y el Entonces, voucher claro, también pudiese implementarse para la atención médica o solamente está restringido al tema educativo? claro, a los más pobres, hay que recordar que la educación médica, obviamente también entendemos que la educación perdón, la salud es pésima aquí en Latinoamérica, y a través de esta reforma, a través de la reforma económica, al devolver nuevamente, o sea, esta parte de salud a las personas, a la parte privada, que la gente genere riqueza a través de la oferta y la demanda, que vengan instituciones fuera de Venezuela a invertir en Venezuela, esto va a generar una deflación, donde la gente va a poder acceder a estos lugares porque su dinero toma poder. O sea, toma poder su dinero para escoger la salud que bien quieran. Pero en el caso de las personas más pobres, vamos a tener este voucher también. Entonces, por ejemplo, en la parte de salud pública, claro que va a haber. O sea, pero aquellas organizaciones que quieran venir a invertir en el país para brindar esta política, ¿no? O sea, para que puedan venir implementar o ayudar a los más necesitados. Entonces, lo que nosotros queremos Por aquí diferenciar tenemos, es sí, lo que es salud y educación estatal y diferenciar lo que es salud y educación pública. O sea, es muy importante saber eso, ¿no? bien, por aquí tenemos 3 preguntas de un consecuente asistente a nuestros eventos, Pedro Martínez, muchos saludos. Él pregunta, ¿a qué se refiere el punto 8 de la hoja de ruta? Que está un poco o muy resumido. Dice reformas particulares las tuyas, en tu entorno personal y familiar. Además de eso, tiene otra pregunta. También a ver si puedes puntualizar las diferencias entre liberalismo clásico y lo que es los libertarios, ¿ok? O las doctrinas de los libertarios, ¿ok? Y además de esto, algo ya más de organización, ¿cuántos partidos con personalidad jurídica existen? Me imagino de los que promuevan esta hoja de ruta del Foro Liberal de América Latina, y en qué países se han implementado esas 5R. O, bueno, no sé si se han implementado, creo que ninguno, pero por lo menos en cuáles se está haciendo el planteamiento más fuertemente. ¿Ok? Sí. Ok. La primera pregunta, ¿cuál es? Extenderte un poco en el punto 8, que está en la pantalla. Reformas particulares las tuyas, ¿qué es eso de en tu entorno personal y familiar? ¿Cuáles son esas reformas? Ok, las reformas particulares son aquellas, bueno, las que tú haces en tu casa, o sea, son reformas ya, que tú quieras hacer, por ejemplo, eh, no sé, normas familiares, eh, políticas internas, o sea, ya es algo más particular, ¿no? En temas de que el Estado, o sea, no tiene que meterse allí, ¿no?
O sea, son políticas internas, normas que tú cometes, que tú haces en tu familia, pues. O sea, es algo, ¿cómo lo podría dar un ejemplo? Por ejemplo, si yo quiero hacer no sé, un ¿Qué colegio o algo, forma, por ejemplo, qué forma de estudio o qué carrera va a seguir un familiar, algo así, un un hijo? familiar, sí, qué carrera va a seguir un familiar, qué quiere estudiar, qué quiere invertir, o sea, qué quiere hacer. O sea, son reformas ya Perfecto. personales. Y gracias Ok, por ayudarme en esa parte, sí. sí. La otra pregunta, sobre partidos con personería jurídica que estén llevando esto adelante, este plan, esta hoja de ruta. ¿Conoces alguno en particular y en qué país? Mira, actualmente no hay un partido en Latinoamérica un partido que esté llevando esta hoja de ruta. Conozco es O el sea, estaríamos en movimiento. la parte del medio, ¿no? En la parte de la articulación. Sería esa fase, por así decirlo, ¿no? De entre lo que Exacto. son los tanques de pensamiento, el Foro Liberal de América Latina y los partidos políticos. ¿Están ustedes en esta fase de, digamos, venderle esto a los partidos? ¿Sería algo Exacto, más o sí. menos? Ok. Hay movimientos, sí, por ejemplo, en Latinoamérica ya hay movimientos, partidos que están creciendo y cada vez las personas están conociendo más de este proyecto. Por ejemplo, actualmente en el Perú con el Partido de Evolución, muchas personas están conociendo de este movimiento del Partido de Evolución, pero bueno, a través de las políticas del gobierno en temas de partido es muy difícil entrar, o sea, es muy difícil entrar también por las políticas que te piden ellos para tú poder acceder como partido. O sea, actualmente en Latinoamérica no tenemos ningún partido que esté llevando a cabo esta hoja de ruta. Tenemos movimientos, o sea, movimientos partidos que se están formando, ¿no? Y bueno, La otra, bien, sí, la otra parte de la pregunta de Pedro era, no sé si se refiere a que si esto de las 5 reformas ya lo está proponiendo un partido o si sabes de alguna propuesta en específico de estas que están aquí señaladas, que ya se haya materializado o se haya llevado a cabo en algún país. No sé por dónde iba la pregunta, pero mira, sí, creo que puede. sí hay Ajá. países, por ejemplo, sí hay países donde están tomando medidas liberales, algunas reformas, claro, hay láminas aparte que se pueden demostrar más en orden, ¿no? Pero hay países como Estonia, Latvia, también está Lituania, República Checa, Polonia, Eslovaquia y, sí, Eslovaquia, sí, son países con estos nombres, ¿no? Y bueno, también se están haciendo medidas liberales por ejemplo, los tigres asiáticos y los leones africanos, que actualmente están dando resultados, ¿no? Por ejemplo, algunos países de África están creciendo. Actualmente, bueno, no sé si se han dado cuenta que en África se hizo un tratado de comercio con 58 miembros de Estado para abrir un libre comercio, ¿no? Entonces, sí, hay países que actualmente están aplicando estas medidas liberales, y están haciendo política, pues lo que llaman política de verdad. Sí, sí, Para eso complementar un poco, si esos leones africanos son estos países que han significado ejemplos de economías emergentes, ¿no? Donde su Producto Interno Bruto interanualmente crece por encima del promedio. Estos ejemplos en caso de África son Kenia, Uganda, Ruanda y Tanzania. Y eso también es como haciendo un paralelismo con los ejemplos de las economías del sudeste asiático, Taiwán, Hong Kong, Singapur y Corea del Sur, que se conocían como los tigres asiáticos por el acelerado crecimiento que tuvieron en la década de los 70 y 80 del siglo pasado. ¿Okay? claro. Hay unos nuevos tigres asiáticos, son 4 más, se me escapan los nombres, pero creo que ahí Vietnam se marca allí, está implementando una serie de reformas bastante interesantes, ¿ok? A pesar de que
el Vietcong o la parte comunista de Vietnam del Norte ganó la guerra y se implementó, se dieron cuenta que al final era insostenible, era inviable y empezaron una serie de reformas económicas y Vietnam hoy día es considerado uno de estos nuevos tigres asiáticos. Entiendo que los Emiratos Árabes Unidos, no estoy muy seguro, es el otro país que se enmarca allí y los otros dos creo que son Malasia y Myanmar. De todos modos, no me lo tomen como escrito en piedra. Invito a los que nos escuchan a que revisen en la literatura, si les interesa, en internet, los nuevos tigres asiáticos y qué reformas están implementando, si quieren profundizar en este tema. Claro, Y, sí. ajá, a ver, José, nos quedó otra cosa pendiente de la pregunta que te hizo Leonardo sobre las jubilaciones y pensiones. ¿Qué piensan hacer? ¿Un sistema privado como el que implementó Chile, por ejemplo? ¿O hay otro ejemplo que ustedes Claro, sí, utilicen? nosotros queremos implementar un sistema privado, devolverle esto también a la parte privada a través de la oferta y la demanda. Creemos que a través de este programa la gente va a tener mejores pensiones y mejores jubilaciones. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿cómo se va a dar esto de repente? No, en esa pequeña transición, al devolverse, también se van a dar pequeños vouchers a las personas para, o pequeños bonos para que haya en esa transición una oferta o una demanda a esta oferta, ¿no? Entonces, nosotros creemos que la jubilación y pensiones deberían ir a través de la parte privada. Creemos que son mejores, Bien. es algo similar así como lo de Chile, ¿no? Entonces, sí, Bien. ese es el sistema de pensiones que nosotros tenemos. Bien, por allí tenemos una, Carlos Sprick está pidiendo la palabra. No sé si quieres participar, Carlos, hacerle una pregunta en específico a José, a nuestro entrevistado del día de hoy, José Mata. Sí, buenas noches. Gracias, Luis. Buenas. Mi Bienvenido, Carlos. pregunta, Buenas noches. sí, tengo dos preguntas. Primero, me llamó la atención la propuesta de Luis, de José Mata, ¿no? Se llama. Sí, Sí, correcto. Sí, sí, gracias. De José, que decía que de abolir el Banco Central de Venezuela. A mí me llama la atención esa idea y simpatizo con esa idea porque los efectos de hiperinflación que han producido pues hablan por sí solos. Y es una de las ideas que además propone Javier Milei en Argentina. Sin embargo, le quería preguntar a José, la primera pregunta es, ¿cómo harían con el tema de emisión de moneda? Porque al fin y al cabo hay que, o sea, a menos de que estén pensando que simplemente fluya cualquier moneda en este país y no tengamos una moneda nacional propiamente, ¿cómo haríamos con el tema de emisión de moneda? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, en la hoja de ruta planteaban lo de la consulta popular. Y entonces, lo que a mí me preocupa un poco es que con esta aversión que tiene la gente, sobre todo en América Latina, hacia el libre mercado y el capitalismo por años y años de lavado de cerebro, ¿qué harían si en caso de la consulta popular resulta que la gente prefiere el estatismo al capitalismo? Gracias. Gracias, Carlos. sí, Adelante, José. sí, déjame acá. La primera pregunta, claro, en esta parte tiene que ver mucho parte económica, ¿no? Nosotros lo que planteamos es que las personas puedan escoger la moneda donde se sientan más confiables. Por ejemplo, la política, actualmente le acabo de decir lo que actualmente pasa en Panamá, es la gente que demanda el dólar. O sea, si las personas, claro, en temas de emisión ya ahí no puedo darte un pequeño panorama porque no soy muy diestro en esta área, pero sí lo que puedo brindarte es que es la gente que va a demandar la moneda. O sea, es decir, si la gente quiere demandar una moneda, un yuan chino, bueno, es la gente. O sea, si la gente quiere demandar el dólar, que demande el dólar. El euro, que demande el euro. O sea, pero no centralizar la banca, no tener un banco central donde haya emisión de dinero, donde esto genere una inflación en el país. Queremos evitar eso, queremos que se dé un sistema, bueno,
Actualmente Luis acaba de decir que no hay un país donde exista el patrón oro, ¿no? Pero queremos brindarle a la gente, pues, o sea, actualmente no tenemos eso, pero nosotros tuvimos eso en Venezuela, creo que en el año 1920. Bueno, actualmente no lo tenemos, pero ya había un sistema patrón oro en Venezuela, donde se manejaba la moneda, aún hasta con el oro, ¿no? Entonces es la gente que tiene que demandar esta, esta moneda. No, y eran Eh, 4 bancos los que emitían los billetes. A ver, si mal no recuerdo, era el Banco de Maracaibo, el Banco de Venezuela, el Banco Caracas, el Banco Venezolano de Crédito y tengo la duda de un quinto banco. ¿Okay? Lo que pero ya, pasa es que esa potestad de emitir sus propios billetes, cuando se creó el Banco Central de Venezuela en el gobierno de Isaías Medina Angarita, entonces, bueno, esa potestad le fue arrebatada a la banca privada. a la banca ¿Okay? privada. Pero para esos años el bolívar era una de las monedas más sólidas, ¿okay? Incluso se consideraba que tenía mayor fortaleza que el franco suizo hasta el mismo dólar, Claro, porque a ver, la enfermedad intervencionista y la aplicación keynesiana llegó a los Estados Unidos mucho antes que en todo el mundo. De hecho, allí fue el primer laboratorio de experimentación cuando se implementó con el New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Allí se implementó el, esta primera manía manipuladora de la política fiscal y la política monetaria, siguiendo las enseñanzas de John Maynard Keynes. Fue allí en el primer país donde se hizo, y Venezuela, digamos, se tardó un poco más. Luego, obviamente, los resultados keynesianos solamente dan buenos resultados, valga la redundancia, en el corto plazo, y como se solventaron en cierta medida algunas crisis que había, todo el mundo dijo, ah, no, esta es la panacea. Y todo el mundo se declaró keynesiano. Las cajas de conversión, que a mi parecer era otra medida de política monetaria muy interesante, se dejaron de aplicar. Empezaron a proliferar todos los bancos centrales por todo el mundo. Todos empezaron a emitir sus propias monedas. Descartaron eso de las cajas de conversión. Para quien quiera profundizar un poco más, los invito a que vean el capítulo del ciclo del milagro, donde analizamos este tema de las cajas de conversión, específicamente el capítulo de Argentina. Está en nuestro canal de YouTube. Ahí hicimos una pequeña introducción sobre qué es esto de las cajas de conversión. Y no es más que un paso, digamos, no tan radical como la dolarización, como el adoptar una moneda extranjera, que cuando se habla de dolarización al final es cualquier moneda extranjera. Esto puede ser con euro, dólar, en su momento cuando existía el marco alemán, por ejemplo, que hubo países que lo implementaron, o por ejemplo, cuando los países de Islas del Pacífico utilizaron el dólar australiano o el dólar de Nueva Zelanda, ¿ok? Hay un paso intermedio que es el cual tú tienes que tener, puedes seguir utilizando tu moneda nacional, circulando tu moneda de curso legal, pero siempre y cuando esté respaldada exactamente en la misma cantidad, puede ser 1 a 1 en proporción con moneda sólida. Puede ser una única moneda como el dólar o una cesta de monedas también. Por supuesto, se va a respaldar en una economía que no sea sólida, ¿ok? Tendrá que ser un respaldo en el caso de que en Venezuela se reedite esto. Por ejemplo, que los bolívares que estén circulando estén respaldados exactamente en la proporción definida en dólares o en euros, ¿ok? O incluso en criptomonedas. Hay un ex primer ministro canadiense, se me escapa el nombre exactamente ahorita de él, pero dio una declaración muy reciente en donde dijo que las criptomonedas y el Bitcoin específicamente podía utilizarse como respaldo en una cesta de monedas para darle fuerza al dólar canadiense. Entonces, fíjense cómo esta libertad monetaria que José Mata nos habló, claro, él mencionó solamente monedas fiduciarias, pero yo creo que esto se puede extender hasta incluso el tema de las criptomonedas, ¿no? Para darle respaldo. No sé si todavía habrá que discutir más sobre esto, ¿no? Porque todavía el tema de las criptomonedas de repente es ajeno para la mayoría de las personas. Disculpen la digresión, era como para hablar un poco sobre
el tema de la política monetaria, ¿ok? A ver, la otra pregunta de Carlos, se me escapó. Leonardo, por favor recuérdame, él habló sobre la política monetaria y sobre, ¿cuál era el otro tema? La consulta popular. Él Correcto. preguntaba. ¿Qué pasaría si en esa consulta popular, José, la gente dice, no, nos gusta más el estatismo, nos gusta más un gobierno paternalista que por lo menos dé la esperanza o la ilusión de que me va a resolver mis problemas y no que yo los resuelva por mí mismo? ¿Cómo hacer ese cambio cultural? A ver, porque primero debería ese cambio cultural hacerse previamente para que si se hace la consulta popular la gente no salga con algo como que, mira, no nos gusta o nos da miedo o nos da temor, ¿ok? Y Sí, si sucede la Mire, consulta y sale negativa, no aceptada, ¿qué hacer entonces? ¿Cómo reconfigurar esta hoja de ruta? No sé si tienen ese planteamiento hecho. mire, no lo vayan a hacer por Telegram, ¿oíste? Sí, mira, con respecto a lo que comenta el amigo sobre su segunda pregunta, mira, a través de la consulta popular, yo creo que, bueno, creemos, ¿no? Que las 5 reformas son muy entendibles. Nosotros apuntamos más que todas las personas, que no, bueno, que no han tenido, que no han pasado, ¿no? También por lo que es una academia o han sido doctrinados, ¿no? Apuntamos para los dos, pero en este caso también creemos que las 5 reformas son muy fáciles de entender. Tú le dices a una persona que la reforma política es para poner el gobierno en su lugar, para que cumpla funciones de justicia, seguridad y obras públicas. Tú le explicas a una persona que la segunda reforma se trata de la parte económica, la segunda reforma política, esta reforma económica que trata de liderar los mercados, cobrando un solo impuesto, un impuesto único, uniforme, universal. Tú le explicas a las personas que se va a devolver lo que es la salud, y lo que es la gran devolución, se va a devolver lo que es la salud, la educación, y también se van a hacer estas reformas de jubilación y pensiones. Esto no es difícil de entender. Creemos que a través de los tanques de pensamiento, creemos que a través de la educación, de la formación, de lo que llamamos el FOPRA, entendemos que hay una buena formación en político para que puedan ir al debate, ¿no? Que para que puedan debatir de lo que son las políticas públicas, derogación de leyes, para que puedan hablar de lo que empobrece un país. Entonces, yo creo que la gente no es boba, nosotros creemos que la gente no es estúpida, creemos que la gente también tiene raciocinio. Por ejemplo, actualmente tú puedes ver lo que pasó en Brasil. O sea, Brasil, el presidente Jair Bolsonaro se presentó con un programa, y un programa también que era muy radical, un programa de gobierno. Creemos que él ganó a través de hacer estas políticas, ¿no? Entonces, ahora, el hecho de que si la persona rechaza esto, yo creo que ya no podemos hacer más nada. Nosotros tenemos una política pacífica. Nosotros no tenemos una política violenta, nosotros tenemos una política pacífica, pero ¿en qué sentido? Tampoco somos pacifistas en el sentido que no vamos a quedar quietos, ¿no? Nosotros debatimos, nosotros levantamos programas, proyectos, tratamos de llegar a esas personas, formar partidos, formar movimientos y que sea la gente que se dé cuenta, pues. Y es a través de los partidos que la gente va a votar, pero obviamente uno de las grandes problemáticas es que es difícil muchas veces entrar como partido a este sistema, ¿no? Porque te piden políticas y políticas y políticas para que tú te sujetes a sus ideales, ¿no? Entonces, la idea de esta consulta es esta, es no quedarnos con el sistema mercantilista, no quedarnos con el sistema socialista. La idea es cambiar de sistema. Nosotros no queremos cambiar de persona o personaje, nosotros queremos es cambiar de un sistema, o sea, cambiar de un sistema de socialismo a libre mercado. Entonces, claro, hay personas que van a decir, no me gusta esa reforma. Bueno, eso lo aceptamos, pero estamos nosotros caminando para que la gente conozca estas ideas. Si la gente no quiere, ¿qué podemos hacer? Por eso es que es muy fundamental el trabajo que ustedes hacen y el trabajo que nosotros hacemos. Porque ustedes, por una parte, ustedes dan las enseñanzas. Nosotros estamos en la parte de la acción en temas de partidos y formación política, ¿no? Entonces la gente puede conocer de las ideas del liberalismo clásico, el proyecto de las 5 reformas, pero la gente tiene por dónde votar, por quién querer.
Hay un programa o hay una política también que el proyecto presenta, que es el voto antisistema. El voto antisistema es un voto, o el voto nulo, es aquel voto donde demuestra que la gente no está de acuerdo con ese programa. Pero obviamente no podemos, porque si tú me dices, pero en Venezuela, es que en Venezuela no tenemos aún pequeños movimientos, pero no hemos llegado a gran escala. La gente en Venezuela no conoce prácticamente las ideas liberales. Prácticamente hemos crecido con ideas socialistas. Y es aquí el gran trabajo, ¿no? El gran trabajo de nosotros para poder educar a las personas en temas de política y economía y para que puedan tomar decisiones a la hora de votar claras. Y obviamente si no hay un partido o un político que tenga estas propuestas donde limita el gobierno, donde brinda una economía de libre mercado, donde pueda ofrecer estas políticas privadas, obviamente yo estoy de acuerdo que no se deba votar. O sea, no se deba votar porque no hay, entonces hay que formarnos. Entonces, mira, si la gente decide no votar por esta consulta popular, no se puede hacer nada. Pero aquí estamos, para eso estamos nosotros, para trabajar, ¿no? Para seguir extendiendo estas ideas que, bueno, brindan mucha prosperidad a un país. Bueno, amigos, ya estamos terminando. Les voy a pedir mientras tanto que por favor vayan activando sus cámaras para tomar una foto grupal y nos quede recuerdo del evento del día de hoy. Estoy compartiendo en pantalla la página del Foro Liberal de América Latina, que es lo que nos habló nuestro invitado del día de hoy, José Mata. Él vino a ser hoy como una especie de promotor de esta idea, ¿ok? Aquí tienen su página web. La pueden consultar en foroliberaldeamericalatina.org. Hay alguna foto de algunos de los miembros que hacen parte de esto. Están los pilares, las 3 columnas que sostienen este edificio de propuestas que nos habló hoy José Mata, el gobierno limitado, el libre mercado y la propiedad privada. Están los principios, orden, justicia y libertad. Hay un manifiesto, lo pueden consultar, me imagino que es un material descargable, lo que pueden ver en línea. Hay algunos artículos, ¿ok? Otras noticias, y aquí tienen una suerte de formulario de suscripción para que reciban el boletín informativo, en el cual pueden anotar su nombre, su correo electrónico, y aquí están las 5 reformas. Hoy nos habló un poco José de ellas, la reforma política, la reforma económica, la reforma educativa, la reforma de atención médica y la reforma de jubilaciones y pensiones. Y si puse atención es lo que ellos llaman la gran devolución. Entonces, bueno, amigos, aquí están también las redes sociales para que lo sigan. Ya saben que, bueno, José Mata es un venezolano que está haciendo vida en Perú desde hace varios años y está impulsando este tema de estas reformas por toda América Latina, por la región. Foro Liberal de América Latina.org, entonces. José, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con Muchas nosotros gracias a tus ti, ideas. gracias. ¿Okay? Esto Sí. plantea una especie de hoja de ruta que creo que bastante necesaria que es, no solo para Venezuela, sino para el resto del continente. ¿Okay? Leonardo, ¿alguna cosa que Todo quieras chévere. decir? Perfecto, gracias por tu tiempo, José, gracias por compartir con nosotros y bueno, eres invitado cuando quieras a hablar de otro tema o hablar del mismo tema también. Bueno, muchas gracias por todo. Como todos saben, bueno, como tú en un principio dijiste, Leo, soy un joven que, bueno, que estoy aprendiendo, ¿no? De estas ideas. Espero con los años capacitarme más, conocer más de los temas y poder seguir trabajando con ustedes. Yo creo que nos quedan años bastante buenos para seguir proyectándonos, ¿no? Yo tengo la Claro, esperanza ¿no? que Y que, sí, nosotros podamos salir de Venezuela de este problema gracias a su fundación, gracias a su fundación Bastiat. En realidad, yo creo que esto es lo que tenemos que hacer. ¿no? Esperemos, bueno, Y en que un se futuro mate, tener sí. un buen cuadro político en Venezuela, sí, porque en realidad nuestros cuadros políticos actualmente no se inclinan a la derecha. Hay movimientos sí hay muchos, pero esperemos que hayan hombres formados que puedan generar el debate, ¿no? Dentro de estas instituciones de la Asamblea, en otros lugares, que sean una opinión pública fuerte. O sea, eso sí esperamos, bueno, y
Gracias por la invitación, gracias por su cariño. Muchas gracias. No, gracias a ti, José. Bien, amigos, mientras activan sus cámaras para tomar el print de pantalla, como siempre, quiero invitarlos entonces a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que apenas subamos un contenido nuevo, les llegue la señal del sistema. Y por supuesto también que nos sigan por las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter por @BastiatBZLA. Y recuerden que tenemos muchísimas cosas. Tenemos el ciclo del milagro para hablar de países que han implementado reformas políticas y económicas. Tenemos, por supuesto, las conferencias hablando sobre temas puntuales de economía. Tenemos el programa de emprendimiento y se viene por allí las discusiones sobre reformas educativas. Es algo que vamos a lanzar este año y en el cual tomaremos en cuenta muchas de las cosas que hoy José habló con el tema de los vouchers y cómo hacer para llevarle la educación a todos y que sea de calidad, que es lo principal. Ya basta de tener una educación mediocre, una educación que ya no sé ni de qué mundo será, de tercer, cuarto, quinto, sexto mundo, que no sirve para nada, porque es la única manera en la cual podremos salir adelante en Venezuela y en el resto de la región, por supuesto. Entonces, bueno, amigos, vamos entonces, una sonrisa, vamos a tomar el print para que nos quede recuerdo y ya despedimos por hoy. Ok. Bien, amigos, muchas gracias. Vamos a ver que Carlos activó su cámara. Vamos a ver otra vez. Bien, ahora sí. Bien, buenas noches, que descansen y recuerden, estará esto prontamente en YouTube. Pueden invitar a todos sus amigos, familiares, conocidos a que vean este video y el resto de material que tenemos colgado en la página. Buenas noches y que descansen. Buenas noches, saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias y hasta luego.